noches a todos y a todas. Buenas noches, San Isidro. Vamos a decir esa plegaria, ese dicho popular en honor a San Isidro, a ver si quita el agua y aunque no ponga el sol por las horas, por lo menos que nos deje celebrar este acto tan bonito que ha preparado la Comisión de Fiestas de San Isidro 2025. Para mí es un auténtico placer, estoy encantada de la invitación que me han hecho este año a la Comisión de Fiestas, porque este es uno de los actos, yo creo, más emotivos y más entrañables para un pueblo, ¿no? Poner en memoria la historia de este barrio y a su gente. Recordar, que viene del latín recorder, recordis, significa pasar por el corazón. Y hoy vamos a echar la vista atrás, al pasado, a conocer los orígenes de nuestro pueblo, a conocer a su gente, esas épocas tan difíciles de subsistencia, de lucha, y todo eso hay que reconocerlo. Este es un evento, un sentido homenaje a la gente de San Isidro, a los sanisidreros, a las sanisidreras, a los de antes, a los que no están, a los que estamos, y a esas futuras generaciones, para que sepan que San Isidro no es el pueblo tal y como lo conocen hoy. Ante todo, antes de entrar en lo que interesa, ¿no?, en ese precioso trabajo audiovisual que ha preparado la Comisión de Fiestas y el equipo de Juan Antonio, de A4K, y Gaby, de Gabriel, vamos a saludar a los miembros de la Corporación Municipal que hoy se encuentran aquí. Muy buenas noches. Está presente el actual concejal de Cultura y Fiestas, don Carlos Abismael Díaz Barreto. Muy buenas noches. Y al resto también de los miembros de la Corporación Municipal del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Muy buenas noches a todos y gracias a todos por estar aquí. Yo también quería aprovechar, si me lo permite Nati también. Por supuesto. ¿Quieres decir algo? Vamos a hacer como una tertulia aquí, que además han visto que hemos montado aquí como una pequeña escuelita, pues con material además de hace muchísimos años, con las cartillas también de la época, con la pizarra, y bueno, hemos querido un poco recrear a lo que va dedicado pues ese trabajo audiovisual que se ha hecho, en el que la Comisión de Fiestas este año ha querido poner énfasis en lo que son los orígenes de la enseñanza y también esas primeras ventas y esas primeras tiendas del pueblo de San Isidro. ¿Quieres comentar algo? Si quieres aprovechar o yo continúo, tú sabes que yo continúo. Además, no todos tenemos el privilegio, ¿no?, de contar en el barrio con un ilustre Premio Planeta 1995, Fernando Delgado, que lamentablemente fallecía el año pasado. Su familia materna era de San Isidro y él escribió en algunas de sus novelas haciendo referencia al pueblo sin nombrarlo tal cual como San Isidro, en otra época llamado Chuchurumbache, y también habló de él, y yo quería hablar una estrofita porque bueno, yo creo que es un privilegio, ¿no?, que personajes así tan destacados a nivel nacional pues hayan dedicado también unas palabras a nuestro pueblo. Él decía: y a mi infancia vuelvo, mi isla tinerfeña del sur era en los años 50 del siglo pasado otra isla más isla. Y si a Granadilla llegábamos después de 5 horas de guagua por carretera tortuosa, seguir después a San Isidro sentado sobre las tablas dispuestas en un camión que mi madre cubría con pañuelos, cuidadosa de que no se nos manchase la ropa, era para el niño que yo era, al que llevaban a compartir unos días con su familia, toda una aventura. Y también el propio barrio o pueblo, cuyos pobladores eran casi todos familias, con sus pocas casas diseminadas, la ermita con su plaza diminuta y recoleta, un solo gran árbol para la sombra en otro punto que el niño recordaría siempre como una prodigiosa sombra de la infancia. Fuera de San Isidro, para el abuelo solo existía Cuba, a donde había migrado, y de tanto contar el niño que al ver la isla de La Gomera desde el sur, el abuelo tratara de engañarlo, diciéndole que la isla que veían era Cuba. Ya no se sabe si fue cierto
o esa idea pertenece al lado del abuelo inventado por el niño. Lo que sí fue cierto es que el abuelo tenía un camello y que cuando el niño volvía a la ciudad y contaba a sus compañeros de colegio su viaje en el dromedario del abuelo, todos levantaban el pie para que pasara la bola, que es como llamaban así los niños a las mentiras. Cuando el niño creció, lo contó en una de sus novelas por las que pasa San Isidro sin ser nombrado, y muchas veces al aterrizar ahora en el Aeropuerto Internacional del Sur, tan cerca de la casa de su abuelo, se ha preguntado si no era por allí, por lo que ahora son pistas de aterrizaje, por donde tantas veces paseara con su abuelo en la altura mágica del camello, y se pregunta siempre al llegar o al partir, ¿qué diría su abuelo al ver tan cambiado aquel territorio? Pues yo creo que es un honor, ¿no?, también que ilustres escritores como él, que falleció el pasado año, haya dedicado también pues a esos orígenes de un barrio que hoy día, desde la segunda mitad del siglo XX, pues se ha transformado. Y bueno, es un ejemplo de convivencia intercultural con más de 100 nacionalidades. La Comisión de Fiestas este año, como he dicho anteriormente, ha querido poner énfasis en esas historias de la enseñanza, también en esas primeras ventas del pueblo. Hoy tenemos aquí en primera fila a muchos de esos protagonistas y yo creo que no me dilato más porque aquí lo que interesa es ver ese precioso trabajo audiovisual en el que salen los que verdaderamente tienen que salir, hablando pues de eso, de esos orígenes de la enseñanza que en San Isidro se remontan a los siglos 30 del siglo XX y también esas primeras tiendas contadas por sus verdaderos protagonistas. Yo creo que es hora, pues, nosotros nos vamos a retirar y damos paso al vídeo. ¿Hablo algo, no? ¿O después del vídeo? ¿Eh? Después del vídeo. Después del vídeo ahora. Digo algo, ¿no? Vale. Bueno, buenas noches a todos, a todas y a todes. Es un verdadero orgullo compartir hoy esta mesita de escuela con Lucy. El año pasado hacíamos un homenaje precioso a su madre y te ha tocado, amiga, lidiar con algunas cosas difíciles en la vida y no pudiste estar. De corazón te doy las gracias por acompañarme este año. Gracias a usted. Y a toda la familia. Esto es San Isidro. Entonces, esas familias que tanto han hecho por este pueblo, esas personas que tanto han hecho por este pueblo, hay que hacerlo valer. De una manera humilde, sincera, sin envidias, sin competencias. Qué bonito es ver a toda la gente que tenemos sentada ahí delante hoy, a Maruca, a Juan Ramón, a Nelly, a Julia, a las chicas de las Casas del Conde y al chico también, a Macrina, a Matilde, a Carmen Luisa, a mucha gente que no ha podido venir, por ejemplo, Violeta del Colegio Abona hoy estaba de viaje, no sé, contar con todos estos testimonios para hablar de nuestro pueblo es todo un orgullo, porque esto no consiste en otra cosa ni en otra competencia que poner en valor lo que nos han enseñado. Aquí aprendí a leer en la cartilla Palau, ¿vale? La guardo con mucho cariño desde muy chiquitita. Mi nombre está puesto por doña Carmen la maestra. Orgullo de haber sido su alumna. Poner en valor hoy en día la enseñanza en San Isidro y que la enseñanza esté tan volcada con esta comisión de fiesta, para nosotros nos llena de orgullo. No puedo decir otra cosa. Es el futuro de este pueblo. Podemos hablar de muchas cosas, podemos datar esto. No somos investigadores, lo aclaro, no somos investigadores. Yo no trabajo un patrimonio, no soy investigadora, soy una simple vecina de San Isidro. Y tengo que decir un par de cosas claras y altas esta noche. Permítanme hacerlo antes de ver el vídeo. Primero, ¿por qué coger la comisión de fiesta el año pasado y este? Pues resulta que el año anterior hubo una comisión de fiesta del 2023 a la cual le doy las gracias porque me movió por dentro, y lo digo claro y alto,
en mi sentir del pueblo de San Isidro, ¿vale? Me lo movió. Ahí estaba Yasmina como presidenta y todos los demás, no voy a nombrarlos uno a uno. Me hicieron decir, ¿por qué no arrimar el hombro y luchar por lo nuestro? Por eso cogí la comisión de fiesta el año pasado y la he vuelto a coger este año, porque tenemos que defender lo nuestro, dejarnos de envidias, competencias y boberías y luchar por nuestra enseñanza, nuestro pueblo y sacar adelante nuestras tradiciones. Eso es lo que hay que hacer en San Isidro. Los comentarios de Facebook, las demás cosas que quieran colgar, aquí todo el mundo puede opinar todo. Estamos en ello, sabemos que todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿vale? Pero, por favor, valoren el esfuerzo de 6 a 10 personas que hemos estado este año trabajando como burros para sacar estas fiestas adelante, sin ningún interés, con toda la humildad del mundo, para poner a San Isidro en su lugar, ¿vale? Se los pido, por favor. Esto, nadie de mis chicos cobra un sueldo por esto. Es un esfuerzo. Lo hacemos porque queremos San Isidro, queremos sacar adelante nuestro pueblo. Por favor, no lo estropeemos, cuesta mucho trabajo. Les pido valorar eso a todos, por favor. Por lo tanto, esa comisión de fiestas que nos movió en el 2023, que ya hizo un acto parecido a esto, que hoy se quejaban en las redes de que esto era un plagio de ese acto, les digo, no, señores, no es un plagio, es otro acto hablando de nuestro pueblo, de nuestra gente, con todo el derecho del mundo, ¿vale? En valor, y pongo en valor ese tema. A mí me movieron ellos, pero por favor, pido la misma mano tendida que le voy a dar yo a la comisión de fiesta del año que viene. Señores, cuenten conmigo para lo que necesiten, ¿vale? Yo no voy a estar, pero cuenten conmigo para lo que necesiten, porque lo único que me mueve es San Isidro, ¿vale? Creo que está bastante claro. Otra cosa que quiero aclarar esta noche, y disculpa mi énfasis, Lucy, otra cosa que quiero aclarar esta noche. A ver, una fiesta no se hace en 2 días, llevamos un año trabajando, un año muy duro, porque somos muy pocas personas. Aquí todo el mundo opina, pero nadie arrima el hombro. Pero bueno, da igual, lo hemos sacado adelante, ha sido duro. Hemos tenido muchas colaboraciones que hay que valorar. La primera, y por eso estamos aquí sentadas en estas mesitas, los colegios de nuestro pueblo. 4 colegios y 2 institutos dándolo todo. Y hay que ponerlos en valor. Esos son los valores que tenemos en San Isidro. Niños que quieren participar. Y eso es lo que hay que hacer, dejarlos participar. Segunda valoración. Permítanme, señores de la corporación, dirigirme a ustedes. Una fiesta no se monta en 2 días, se monta en un año. Tengo que agradecer muy en serio a la antigua corporación saliente y a ti, Pancho, directamente, cómo has trabajado con nosotros mano a mano, y Jennifer Miranda, que no está aquí hoy. Lo hemos hecho mano a mano, plantamos una fiesta, aumentaron el presupuesto, lo podemos disfrazar como quieran, aumentaron el presupuesto en San Isidro, en La Esperanza lo separaron, y eso se llevó a cabo por una propuesta de ustedes y nosotros, con varias reuniones. Eso quiero dejarlo claro, ¿vale? Gracias, Pancho, gracias, Jennifer, y gracias a toda la corporación saliente, porque eso ha sido un año de trabajo duro y quiero ponerlo en su sitio, ¿vale? Pero ahora tengo que decir también, Carlos, me dirijo a ti. Sorprendentemente pensé que no iba a poder cerrar la fiesta. Discúlpenme todo este rollo, pero lo tengo que decir. Pensé que no iba a poder cerrar la fiesta porque digo, bueno, los cambios que ha habido, lo que sea. Tengo que agradecerte la conexión que has hecho y el tratar a ti y a toda la corporación, a José Domingo que no está, a toda la corporación. Han tirado para adelante con lo que habíamos propuesto. Te lo agradezco personalmente, ¿vale? Esa es la actitud, porque un pueblo no es otra cosa, aparte de los colores de cada uno, que colaborar con una comisión de fiesta y sacar adelante las propuestas. Eso es un pueblo, ¿vale? Entonces, sinceramente, muchas gracias a unos y a los otros. Y tengo que decirlo, dirán, pero esta chica se ha metido en política. No, no me he metido en política, pero es lo que he vivido y tengo que contarlo, ¿vale? Los puntos sobre las IES, ¿vale?
Gracias, Pancho, gracias, Carlos, y gracias al que venga y quiera colaborar con nuestro pueblo. Lo reitero, ¿vale? Perdón que hablo así cuando estoy nerviosa y soy como muy impetuosa, perdonen, no es nada que esté muy tal. Luego, por otra parte, agradecer a cada uno de los que están sentados ahí. Juan Ramón, muchísimas gracias. Hoy no te encontrabas bien, pero estás ahí sentado. Eres el ejemplo de maestro de nuestro pueblo. Gracias, Juan Ramón. Nelly, que está a su lado. Julia, Maruca, la de la Casa Conde. José Pedro, a ti te salto. Tus dos hermanas, Macrina, Matilde María, como la conozco yo, Carmen Luisa, y todos los que no están hoy, muchísimas gracias por arrimar el hombro, creer en nuestra forma de plantear esto y sacarlo adelante. Muchísimas gracias. Y vuelvo y reitero a todos aquellos que nos consideramos de San Isidro, da igual si la romería sale de abajo, sale de arriba o sale del centro. Somos San Isidro, por lo tanto, participemos en nuestra fiesta. Dejémonos de boberías ya, por favor. Se los digo sinceramente, el trabajo para hacer las cosas cuesta muchísimo, mucho. Apoyemos a la gente del pueblo, de verdad se los pido. Perdón por todo este rollo, pero tenía que largarlo. Perdónenme. Dicho todo esto, pues pasamos a ese maravilloso El vídeo es espectacular. Sí. También quiero hacer hincapié en una cosa. Como dije antes, no somos investigadores, solo tenemos humildad y ganas de valorar lo que hemos perdido algunas ya que no tenemos entre nosotros, por ejemplo, nuestras madres. Sí. Toda esa enseñanza que nos han dejado, todo ese sentir de San Isidro del cual nos sentimos tan orgullosas, ¿verdad, Lucy? Orgullosísima, vamos. Entonces, solo es poner en valor eso. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Falta gente? Sí. Señores, arrimen el hombro. El que quiera salir en pantalla, que el año que viene, que hay otra comisión ahí propuesta, sigan tirando por aquí. E invito a la corporación también que siga tirando por aquí. Tenemos que seguir con los colegios. Hemos sembrado una semilla. Esos colegios, el año que viene, en su planteamiento del año, tiene que tener la colaboración, tanto de la corporación como de la comisión de fiesta, para seguir colaborando. Sigamos por ahí. Venga quien venga, sea del color que sea. Nada más que decirles. Gracias y disfruten del vídeo. Orígenes de la enseñanza y las ventas del pueblo de San Isidro. Que lo disfruten. Los orígenes de la educación y de la enseñanza en el núcleo de San Isidro pues se remontan a los años 30. Hasta entonces pues no había colegios, no había aulas. Hay que localizarlo también en una época, ¿no?, de guerra civil, posguerra y bueno, la primera maestra del núcleo de San Isidro fue doña Rosario. Ella venía de Adeje y dio clases pues a partir de los años 30. Las clases se daban en el entorno de lo que es la ermita de San Isidro, que data de 1675. También hay que tener en cuenta que en aquella época muy pocos niños podían aprender a leer y a escribir, y gracias a doña Rosario, pues esas generaciones pudieron aprender a leer. Mi abuela escribía y leía perfectamente gracias a doña Rosario. En esta foto precisamente se ve a doña Rosario, es una foto de los años 30. Y bueno, luego le seguirían otras maestras como doña Mercedes. Mi padre, por ejemplo, me recuerda que iban por la mañana, cada uno llevaba un vasito y allí, justo en esa escuela que estaba en torno a la ermita, que es la piedra angular en torno a la cual se fue creando lo que es el núcleo de San Isidro, llevaban un vasito, les ponían un poquito de agua, les daban una cucharadita de leche en polvo y había como un queso grandísimo, amarillo, y les daban un trocito, y eso podía ser el único desayuno que muchos niños y niñas pues tenían en esa época. Luego les seguirían también otras maestras, por ejemplo, después de doña Rosario,
que sería doña Isidora, de Vera, Juan Alonso, Cesárea, Leonor, Esperanza, doña Nelly, maestras pues que tuvieron que hacer frente pues a unas épocas de escaseces, con pocos medios, pero que supieron sacar adelante pues esas generaciones y luego hasta llegar aquí a Juan García Pérez. No hay que olvidarnos de Juan García Pérez porque fue un visionario, fue una persona que hizo mucho por el núcleo de San Isidro y gracias a él pues este colegio él nos inauguró como muchas cosas en este núcleo y gracias a él pues tenemos este colegio. Está considerado el mayor colegio de toda Canarias. Me llamo Julia Martín Ventura, soy maestra, estuve trabajando en el Colegio Público San Isidro, que se llamaba entonces. A mí me llamaba mucho la atención cuando entrábamos al colegio, porque entrábamos todos en fila y los patios eran todos delante del aula de hierro. Los patios, en ese patio todo eso era de tierra, y Juan García cogía el megáfono y decía primero A, primero B, y nos mandábamos todos los maestros delante y todos los niños detrás sin un escándalo y sin problemas, todos iban a sus clases. Yo me llamo Nelly, yo vine a San Isidro en el año 79, venía del Co de los Vinos y por motivo de trabajo de mi marido nos trasladamos aquí al sur. Yo empecé las clases con una gran ilusión porque yo hacía 7 años que estaba excedente, había estado sin trabajar. Juan García Pérez me ayudó mucho porque el sistema de enseñanza había cambiado y yo venía un poco en el aire todavía y aprendí muchísimo de él. Fue un colegio al que yo quise mucho porque veía toda la evolución que iba dando el colegio, y ya cuando empezó el colegio nuevo, que fue obra de Juan García Pérez, el que el colegio se hiciera ahí y en un montón de circunstancias que a veces se arrinconaban los proyectos en las gavetas de los funcionarios y él los sacó adelante, entonces ya nos mudamos casi todos para el colegio de arriba. Sí, yo me llamo Juan Ramón, vine a San Isidro después de estar 9 años interino. San Isidro para mí, no solo los compañeros, Juan y tal, San Isidro es como mi casa. Cuando yo llegué en el año 79, el pueblo era bastante pequeño, solo había una carretera general que venía desde el Médano hasta Granadilla y las calles perpendiculares eran todas de tierra. Yo he visto la evolución no solamente en el aspecto educativo, sino también en el pueblo. Los primeros niños que yo cogí en el año 79 procedían muchos, no solamente del pueblo, sino de gente de La Gomera, que venían a trabajar en los tomates aquí en el sur. Más que la carencia de recursos era la masificación que había en las aulas, porque éramos pocos maestros y las clases, como estaba empezando ya a llegar la gente, se masificaban mucho. En un curso tuve yo, recuerdo que eran unos 30 alumnos y 14 eran de diferentes nacionalidades. Y siempre se decía que la educación estaba un poco olvidada y con pocos recursos del túnel de Buima para acá. ¿No te acuerdas, Ramón? Sí, sí. Que se decía que y en cuanto a... Sí, que antes cuando dijiste la ubicación de San Isidro, el por qué venía la gente, al trato, como le dije antes, fue exquisito. Yo nunca tuve problemas. Estuve 14 en Juan García Pérez y 20 abajo en el Magallanes, o sea 34 en total. Yo he visto la evolución de San Isidro desde ese año y ha sido tremenda, tremenda. Ha tenido cosas buenas y también ha tenido cosas no tan buenas, pero como la vida misma. A él le gustaba tanto la enseñanza que pasaba muchas horas en el colegio. Él no tenía hora de llegada ni tenía hora de marcharse. Y nosotros le decíamos, pero Juan, pero tú no puedes estar trabajando tanto. Él leía mucho, era muy innovador. Y me acuerdo que él siempre venía con cosas nuevas, Y él le tenía mucho amor a su profesión. Sí. Yo creo que se implicó tanto que repercutió mucho en su salud. Pues yo lo que recuerdo de Juan García Pérez, se recuerda a uno muchas cosas. Una de ellas es que todos los patios estaban de tierra y
ahí no había un papel en el piso. Yo me acuerdo de estar la compañera, yo en la parte alta y la compañera en la parte baja frente a las canchas, en aquellas aulas, y se pasaba Juan y decía: Julia, Nelly, manden 2 chicos y que recojan estos papeles. Ahí no había mujeres de limpieza y no veías un papel en el piso. Hacíamos las evaluaciones y como no habían fotocopiadoras como ahora, él nos hacía las copias en una máquina que era nada más que un rodando, una multicopista de aquel que tenía. Y anterior a eso, debido a la pobreza que teníamos una bandeja que hacíamos un preparado como medio químico con gelatina y azúcar. Y no recuerdo qué materiales eran. Y ahí, la bandeja. Y ahí hacíamos las fotocopias, todo lo que teníamos que hacer para los niños. Él tenía una vocación a la enseñanza, aparte, y leía lo que decía, leía un libro y a lo mejor llegaba y a lo mejor era la solución a la enseñanza. Bueno, habría que desarrollarlo y aplicarlo, pero sí era su hobby. Era su hobby. Y cuando alguien veía que no cumplía, que pasaba, tal, a él le costaba. Porque a pesar de que decían que si era muy riguroso, no, si estás en la enseñanza y tienes unos niños, pues hay que decir, oye, esto no puede ser así. Él llegaba y decía, tenía una expresión, una anécdota: Ramón, si no sirve, ¿qué voy a hacer al tomate? Y finalmente decirles que yo, después que me jubilé, pues he seguido viviendo en San Isidro. Llevo ya casi 13 años jubilada y me sigo sintiendo bien como al principio. He sido muy feliz dando clases, mucho, y siempre lo recuerdo con cariño. Pues bueno, yo la verdad que he disfrutado mucho con mi profesión. Pienso, y tengo una hija que sigue mis pasos, y pienso que si volviera a hacer otra carrera haría la misma, porque me he sentido muy bien. He tenido muy buenos compañeros en el Juan García Pérez, me he sentido como en mi casa. Mi nombre es Fernando Delgado, llegué en el año 95 al colegio, estuve en las aulas que llaman del Barranco, dando primero, y al año siguiente pues fui director durante 4 años y me jubilé en el 20, en el 19, el 20. Tuve 24 años, he estado 24 años. Cuando llegué al colegio, lo que está hoy en día existía, y fue una época en la que la matrícula constantemente estaba subiendo. Estaba el boom de las Américas y esto estaba subiendo. Esto fue creciendo, le decíamos a los inspectores, ¿no?, que esto se veía que estaba creciendo, que esto iba a quedar chico, ¿no?, que hoy en día, fíjense ya lo que tenemos 4 colegios de primaria y dos institutos, ¿no? Es decir, que creció una barbaridad. Tuvimos también 4 aulas prefabricadas en el patio principal durante unos años por la gran matrícula que había. Fuimos siempre el colegio más grande de Canarias, ¿no? Yo puedo decir que yo en el colegio lo he pasado extraordinariamente bien. Tengo un montón de compañeros que hoy son amigos y siempre ha habido una buena relación. Bueno, yo me presento también, soy Patri, soy la actual directora del colegio. Empecé en este colegio mi andadura en el año 2010, yo venía de otro país, veníamos de Alemania, mi familia completa, y este colegio pues nos abrió las puertas y nos posibilitó conciliar, por lo menos a mí como mamá, me posibilitó que podía trabajar en mi profesión y mis hijos podían asistir aquí a clase, que era el colegio que teníamos más cercano a nuestro domicilio. Yo, el año que llegué en el 95, hombre, yo San Isidro lo conocía, pues bueno, de paso, sí, porque San Isidro era lo que era, ¿no? Y cuando era la carretera vieja, cuando veníamos a Almédano, pues las 4 casitas que había y ya está, ¿no? La cantidad de nacionalidades que tenemos en el colegio, ¿no? Es decir, y hoy cada día más, ¿no? Cada día más extranjeros, porque antes más bien eran pues peninsulares y sudamericanos, y marroquíes, ¿no? Pero ya hoy en día hay mucha mezcla de todo. Entonces esto fue, sí, la evolución, pues bien, que todos los niños de
de España tendrían que tener los mismos medios y todo a la vez también. Es decir, no podemos tener colegios de primera, de segunda y de tercera. Y hoy en día, en el siglo en que vivimos, siguen habiendo esos tres tipos de colegios. Gracias al apoyo del ayuntamiento podemos decir que nuestro colegio está asemejándose a ese lugar de estudios del siglo XXI, pero siempre necesitamos de ese apoyo. Sí, Adelaida Delgado Bañero, pero normalmente me conocen por lado. Podría yo tener 7 años, 8, no sé, porque ya yo jugaba donde estaba la tienda, jugábamos, porque las nietas del señor ese Chosisto, pues éramos amigas, estábamos siempre juntas. Y nos metíamos en las gavetas para esconder las escondidillas, nos metíamos en las gavetas donde ponían las judías, los garbanzos, esas cosas así. Esa fue la primera, que sepa yo. Y después estuvo también Pancho Rosario. Después estuvo también un señor de Granadilla, que se llama Arturo Viera. Estuvo también Alfonso, el padre de Alfonsito. Él estuvo también primero que yo, un poquito, más o menos por ese tiempo. O sea, ya fueron después, Martín y Charo. Calle Castro estuvo, Arturo estaba en la calle Castro. Tina, sí, pero esas son ya de la época mía. Sí, muchísimo más tarde. Ah, Lucía Perpedrero. Estuvo una temporada que ha abierto todos los días del año, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, o sea, olvídate de eso. Pues así pasaron 43 años en la tienda. Eso no se vendía sin dinero, nada más que el libro apuntando, y te pagaban por la gente cuando podía. Pero por ejemplo, la Zafra, ¿cuántos clientes tenía yo que estaban todo un año cogiendo todo, incluso dinero que te pedían prestado porque no tenían nada, pues hasta que cobraran. Si tenías suerte que te pagaban cuando gente honrada, y si daba con gente tal, pues no te pagaban, y eso todo se quedó. Escribía, o sea, se las cuentas, marcaba el artículo, te acuerdas tú seguro de verme, sumamos muy rápido, sí. Sumar y envolver los paquetes para azúcar y todo se envolvía, y ahí hacía las cuentas, y la caja era una gaveta. En principio la puerta de la ermita era hacia la plaza. Primero no había plaza, yo me acuerdo de no haber plaza, en la fiesta de San Isidro la gente bailaba en la carretera. Venía un camión, no sé si pasaba un camión o una camioneta de esas viejas o cualquier cosa, eso era una maravilla. San Isidro, lo que digo, en principio cuando yo era pequeñita, yo lo considero tercermundista, por lo repito. Los niños descalzos a la escuela, no había comida, no había una tienda, y se iba a comprar granadilla con una libreta de racionamiento, que no te daban, no comprabas lo que tú querías, sino lo que te correspondía. Y además tampoco lo podías comprar todo porque tampoco tenías dinero, era problemático. Y claro, después se empezó con los tomates, empezó eso de los tomates, que fue más o menos el año 50. Sí, me acuerdo que fue con la época de las tiendas y todo junto a la vez. Entonces se fue recuperando poco a poco, vino la gente, los primeros, los gomeros, y ya hicieron aquí sus casas, y ya ves cómo está, y cada día mejor, y hoy en la actualidad es como se suele decir algunas personas, la capital del sur. Mi hermano Benito decía, esto es la capital del sur, San Isidro. Aquí en San Isidro había viniendo mucha gente de La Gomera a sembrar tomate y a trabajar aquí, porque esto se llenó todo. Cada puerta de esa había una familia sembrando tomate. Al final hicieron casa, y al final, sí, unos en San Isidro y otros en Santa Cruz y otros en Granadilla, y en Charco del Pino y en todo.
El cuarto, este último arriba, era el del guano. Yo empaqueté ahí tomate. No se sembraba sino tomate, porque la finca esta toda hacia arriba por ahí, y sembraban las huertas y toda esa zona de detrás y para arriba. Las cabras vinieron ya con la gente de aquí, de la Casa del Conde, desde la Cañada Verde, porque no estaba acostumbrada a viento, en Vilaflor no hacía viento, en la zona de las galletas tampoco, pero aquí no se usaban pantalones, sino los vestidos, y estábamos todo el día. Yo iba de aquí a San Isidro a comprar, y he cogido los vestidos porque se quedaba uno con todo desnudo, y lo pasé no muy bien, pero me fui adaptando. Lloraba por esta, y lloraba porque decía dejar yo a mi hija atrás, porque donde fui a la Cañada no había colegio, y ya ella tenía 6 años. Adapté a San Isidro, después esta se casó aquí, después la otra también, y ¿a dónde iba yo? Y eso Claro. el tabaco, ese que sembraba, había abajo un secadero de tabaco, ¿no? Al lado de Casa Sisto. Nosotros lo secábamos aquí. Sí, eso. Secaba ahí, además, ese olor no El, loco- el- 3, 4 años no tenía más. el tabaco lo Secaba aquí. cortaba. Lo seca. Mi madre, por ejemplo, lo cortaba por la mañana, Y por la tarde se colgaba. palo, Mira, lo colgábamos en lo palo. y lo poníamos en el barranco. Y cuando estaba seco te levantabas a las 5 de la mañana, porque tenías que recogerlo con el sereno, porque si no se destrozaba todo, y lo poníamos ahí en el salón. Y después ahí a palarlo y a hacer, a repisarlo y a todo. Preparábamos adentro, donde estaba, lo cortábamos unos secaderos, unos palos, El lo barranco. colgábamos así, y cuando estaba seco, de ahí venía para el salón. Y ahí lo palábamos, y lo hicimos un eso, y después sí, tenía ya una ventita pequeñita. Charo, la de Martín, ¿no? Sí, según salimos de aquí para llegar a la ermita, a la parte de arriba. Sí, justo en la rotonda. La rotonda. De San Isidro hoy en día. Sí, Ah. por allí. Tenía una ventita, esa fue quizás la primera ventita que había. Y otra Lala. que había al lado. Lala. Y Lala también. Lala también, y otra que había al lado del bar el último bajo del Bar Marcos. de Marco. Sí, había Sí. otra venta que sería de Sí, la familia de también. Marcos. Bueno, los recuerdos que tengo de muy pequeñito no son tan pequeños como ahora, porque en realidad empezamos al colegio a los 6 años. Tuvimos la suerte, digamos la promoción mía, de que empezamos a los 6 años. Una parte de ella, porque no había colegio en San Isidro suficiente para albergar a todos los niños que ya en aquellos momentos, en el año 70, que fue cuando empezamos, pues albergar a todos los niños que había aquí ya, pues era fruto de la gente del pueblo y la gente que estaba llegando, de las cuarterías, de los tomates y de gente de fuera del barrio, ¿no? Entonces nosotros tuvimos la suerte de que se hizo un colegio nuevo en lo que es el Juan García Pérez ahora, que fue las primeras 4 aulas que se inauguró en ese año 70, y pudimos entrar con 6 años, pero junto conmigo entraron también un montón de amigos que ya tenían 8, es decir, ellos entraron más tarde porque no había colegio en San Isidro para escolarizar a todos los que había, y la mayor parte de ellos no terminaron siquiera EGB, con lo cual nosotros tuvimos un poquito de suerte por haber nacido un par de años más tarde, ¿no? Y eso, inauguramos un poco ese colegio con toda la novedad que ello suponía, en ese año, yo creo que el año 70, que fue con 6 años cuando empezamos. Bueno, San Isidro en aquellos momentos era prácticamente la carretera general donde estaban las casas, Castro y la carretera de Atogo, no había nada más, ¿no? Y aún así no estaban ni completos, ¿no? Yo creo que sobre aquella época podía haber 800 habitantes o 900 habitantes en San Isidro, y una parte de ellos pues eran los niños que íbamos ahí al colegio, ¿no? El barrio ya estaba así configurado como
poblaciones así un poco diferenciadas, que era la gente que había nacido aquí, de las familias de San Isidro de toda la vida, y las cuarterías que se habían construido en San Isidro en aquellos momentos de los años 60, finales de los 50, 60, cuando empieza a llegar el agua de riego y empieza la costa a desarrollarse con los cultivos de tomate. Entonces había muchos niños también, porque las familias venían sobre todo de La Gomera, pues venían se quedaban, ¿no?, en las cuarterías, y venían los niños al colegio allí, ¿no? Y como San Isidro tenía varias cuarterías dentro de lo que era el propio pueblo, o sea, no estaban solamente en las explotaciones, sino que también dentro del pueblo había varias cuarterías, pues ahí estábamos juntos, ¿no?, la gente que venía de fuera junto con la que éramos de San Isidro en aquellos momentos. Localicé San Isidro, no era un sitio muy bonito porque por aquel entonces lo único que estaba asfaltado era la avenida, el resto eran todo callejas de tierra y casas situadas cada uno en un lugar, y que no era su sitio más adecuado, pero bueno, nos asentamos ahí y mi marido estaba en la península y se vino también, llevamos un año casados. Y bueno, el primer año y el segundo estuve en Juan García Pérez, mi destino fue, todavía no tenía la plaza definitiva, fue Juan García Pérez. Después me dieron a Bona y me gustó un montón el colegio, me gustó porque era un colegio familiar, un colegio que aunque no eran los niños del pueblo en sí, porque teníamos 4 rutas de transporte, creo que todavía siguen habiendo 3, era gente muy sana, gente de todos los alrededores, que venían del desierto, de Crudetea, de Casablanca, de la zona del aeropuerto, entonces procedentes de La Gomera, eran todas familias que éramos una piña, éramos un colegio muy familiar. Entonces mi plaza definitiva lo tenía claro que iba a pedir a Bona y así me fue. Cuando me dieron la plaza definitiva, pues ya me quedé en Bona. Desde el año 90-91, o sea, hasta que me jubilé, ya no me moví de allí, era mi colegio. Incluso la cocinera, como comentaba anteriormente, que fue la que abrió el colegio, Marisa, me comentaba a veces que por qué me había ido al colegio de los pobres estando en el colegio de los ricos, que teóricamente era considerado el colegio de Juan García Pérez, porque todos los alumnos eran del pueblo en sí, del centro y tal. Y bueno, pues claramente lo digo por el ambiente que había allí. Además, el profesorado que estábamos, éramos también una familia. Yo recuerdo de marcharnos incluso una Semana Santa con maridos, mujeres y tal, todos a La Gomera y con los niños, y alquilar una guagua y conducir uno de los maridos la guagua y estar todos de vacaciones allí juntos. Entonces era mi colegio. Yo, bueno, soy de Charco del Pino, bueno, mi nombre es Carmen Luisa, y hice Geografía e Historia, la especialidad de Arte y demás. También en principio no pensaba dedicarme a la docencia, pero la vida te va llevando. Bueno, al final creo que conseguí hacer lo que quería hacer, sí. Y estuve recorriendo islas, así que con la consejería tuvimos la posibilidad de viajar en centros diferentes, islas menores, islas mayores y demás, o sea, y adquieres una experiencia, te lanzas un poco, ¿no? Yo estuve con la jefatura de estudios en Gran Canaria y muy bien. Cuando saqué las oposiciones y hice las prácticas en el Instituto de Granadilla, estamos hablando del 90-91, surge, o sea, se oye comentar que en el instituto, en San Isidro, se estaba construyendo un centro de secundaria. Y bueno, entramos un poco más en el tema para ver si era cierto y demás. Yo tenía mi plaza en Gran Canaria, me la habían dado, estuve el año de prácticas y para el siguiente la tenía en el cruce de Arinaga. Y bueno, me empecé a interesar por qué empezaba en San Isidro. Y en esa información, pues el director territorial que estaba entonces, que lo había conocido en La Palma, pues llega un día al centro y demás y me hace el comentario de que empezaba el Magallanes, justo fue cuando empezaba la LOCSE, que empezaba un centro en San Isidro, que no era IES ni nada, en principio era un centro de secundaria y ya está. Y me invitó a verlo, me dijo que si quería conocer el centro y demás, que bueno, qué tela para llegar, ¿no? Porque ustedes ven dónde está ubicado, pero alrededor solo teníamos los invernaderos de Martín, el estanque y una vereda casi para saltar y brincar, que era por donde llegaban los camiones cuando lo construía. Y además con la idea, estamos hablando del 90-91, con la idea de empezar el curso 92-93, estamos hablando de finales de... Y me dijo, mira, estamos buscando cargos directivos, tengo a la directora,
que es Nieves Rodríguez Brito, que fue una compañera mía me hablaba Jorge Méndez, que era el director territorial en ese momento, compañera mía en Guía de Isora, y bueno, pues le he pedido que coja la dirección, la conozco bastante y demás, pero sí necesitamos una jefatura de estudios, una jefa de estudios. Por si quieres y demás, pues bueno, empezamos ahí, conocí a Nieves, empezamos a trabajar un poco el tema, conocimos el centro y nos metimos en la aventura, efectivamente, pero de verdad que fue una gran aventura, porque fue como ir contra natura de todo, o sea, un centro perdido, un centro pequeño, para llegar pues todo, y además teníamos que empezar sin nada, o sea, no había nada en el centro, ni siquiera había bancos, ni siquiera sillas, mesas, no había nada, pupitres, no había nada. Donde solo se empezaba con tercero de la ESO, que era la LOCSE, y además con el desconocimiento de todo aquel tenderete. Yo me acuerdo de ir al Andrés Bello a contactar con profesores para ver qué era la LOCSE, qué es lo que teníamos que hacer, porque claro, ellos habían hecho un experimental y era todo un hándicap con él. Y bueno, y encima adecuarlo a un centro que no tenía nada. Y tuvimos la gran suerte, y lo digo porque siempre se los he agradecido como parte de la organización, de que estaban Alfonso Delgado, Andrés Regalado y demás eran concejales en ese momento, cuando estaba Jaime y toda la historia. Y ellos fueron los que apostaron con sus propios hijos, con su familia. Entonces, quieras o no, ya, o sea, que un político, que una persona además conocida, o unas personas conocidas como Andrés, que vivía en El Salto, Alfonso, que vivía aquí, Domingo, que luego fue era el padre de Silvia y demás, que fue del AMPA, o sea, se unieron varias familias que apostaron por el centro. Y ya una vez sus hijos se matriculaban, pues ya claro, la gente veía las cosas de otra manera, porque casi fue un conflicto con Granadilla, ¿sabes? Porque venía, o sea, hubo muchísima desorientación y eso supuso que al final parece que estábamos peleados, en vez de unificados, y en vez de decir, pues oye, tenemos que echar una mano. Gracias a los consejos escolares municipales, ahí hubo enfrentamientos. Yo me acuerdo de tener un enfrentamiento con una amiga mía hoy, que era la orientadora, que decía, pero bueno, ¿cómo puede que los alumnos que estudian y que son buenos vayan a Granadilla y aquí se queden? Por eso les digo que fue una aventura que al final pues valió la pena. Había un maestro que todavía vive, y lo he visto yo en el MEDA, se llamaba Don Jesús, que era una persona muy estricta, ¿no? Era de la antigua usanza, ¿no? Era un maestro así como franquista, ¿no? Porque lo que teníamos en aquella época realmente no había una renovación digamos, del profesorado, como ocurrió años después, donde ya empezaba a llegar gente así, una transición política y todo eso, pues gente con nuevas ideas, ¿no? No, los nuestros eran los maestros de toda la vida en ese marco, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, a Don Jesús, recuerdo también que nos dio en tercero, que fue el primer año mixto que había en el colegio. Había un profesor que se llamaba igual que yo también, se llamaba Víctor de nombre, y también tuve a doña Mercedes, que estuvo muchos años dando clase aquí en San Isidro, y con ella tuve clase yo en el Barranco, en la Escuela del Barranco, que también en quinto de básica estuvimos allí, ¿no? Empecé relativamente en los mismos años, bueno, 2 años más tarde, porque tengo 2 años menos que él, pero sí que recuerdo una diferencia, y es que cuando yo empecé en la escuela ya era mixta, porque de hecho yo recuerdo tener en la clase en primero, en sexto, a niños y niñas, ¿no? Entonces eso sería ya como una primera diferencia, ¿no? Y la figura que yo recuerdo de la escuela primaria era doña Mercedes, que estuvo un montón de años. Después es verdad que tuvimos que pasar como 1 año o 2 en el colegio de Abona, porque por algún motivo que no recuerdo, y después ya bajamos otra vez aquí. Y de los profesores sí que recuerdo que en octavo de GB empezaron a venir, séptimo y octavo de GB, empezaron a venir profesores de Santa Cruz, o digamos del norte, y sí que recuerdo particularmente a 2, aunque no recuerdo los nombres, porque eran lo que en aquella época llamábamos profesores hippies. Y entonces estos profesores hippies, que una era una chica que nos daba lengua y otro era un chico que nos daba naturales, pues la verdad es que estos profesores sí que marcaron un punto ahí de inflexión, porque nos abrieron la puerta a conocimientos distintos, ¿no? En esa escasez de medios sí que hay algo en el sur que comentaba Carmen Luisa, comentaba Violeta, Naira también, que es el orgullo
del trabajo, el ambiente, las ganas que se le ponen los equipos educativos en los centros. Yo eso lo he visto en muchos centros del sur en los que he estado, en todos he visto ese ambiente. Y aquí en el caso del Magallanes, pues como decían también, yo me siento como en casa, un equipo que orgulloso, continuador de ese trabajo que se hizo en su momento de integración, de multiculturalidad, de reivindicación, de luchar por lo nuestro. Y ahora pues seguimos en esa pelea. Afortunadamente ya tenemos una parte del camino recorrido, pero seguimos recorriendo otra, recogiendo ahora otra vez o retomando eso que un poco comentaban que se nos había, ¿no? El patrimonio se va olvidando con la mezcla, al final se va diluyendo un poco, pues en eso estamos, intentando que ese patrimonio, que esa historia de San Isidro, humilde, pero yo creo que debemos estar orgullosos de ella. Sí, bueno, pues la venta la puso mi madre porque mi abuela, porque mi madre procedía del Salto, ¿no? Mi abuela tenía a su vez su venta en el Salto, que es curioso porque en esa época de la que estamos hablando, el Salto era mucho más que San Isidro, o sea, es curioso. En el Salto se hacían los bailes y había ventas, entonces mi abuela tenía la venta de mucho tiempo porque a su vez heredada de mi bisabuela, y ella allí tenía las raciones. Entonces cuando mi madre se casó en el año 1950, pues tuvo a mi hermano, estuvieron allí unos años viviendo en el Salto y después ya se vinieron a vivir a San Isidro, porque mi padre sí que era de San Isidro. De manera que mi abuela le dio a mi madre las raciones, es decir, como que le transmitió, pues no sé cómo llamarlo eso, no sé si eso venía del ayuntamiento o qué, era un servicio, o sea, le encargaban a las ventas que había, pues las raciones, ¿no? Y entonces mi madre estuvo unos años con las raciones, que no sé si, bueno, la gente mayor lo sabrá, pero que consistía en que había una cantidad fija, adjudicada para cada familia, para cada familia. Nadie podía comprar más de lo que estaba estipulado previamente. O sea que, aunque tú tuvieras dinero, si tú querías comprar 2 kilos de azúcar, y tú no, solo podías comprar pues lo que te tocaba, por decirlo así, lo que estaba racionado, ¿no? Te marca en el sentido negativo y positivo. Si en el sentido negativo es que, ya digo, la mayor parte de los amigos y amiguitas que empezamos juntos en el colegio no terminaron ni siquiera EGB. Y el bachillerato, o sea, lo que sería después, en aquellos momentos era BUP y COU, pues terminamos, yo creo que 2, 3 personas, me parece, de ponle 80 niños que empezamos aquí en San Isidro y que fueron después a la universidad, solamente 3 de 80 niños, es un porcentaje bastante bajo, por lo cual demuestra que era realmente San Isidro en un barrio así popular, ¿no? Y luego la suerte que tuvimos algunos de poder tener, digamos, poder acceder a otra enseñanza superior por diferentes circunstancias y pudimos seguir adelante. Pero es verdad que en San Isidro yo creo que eso sigue también manteniéndose en parte, ¿no? Las casas, digamos, sigue siendo un barrio popular, ¿no? Donde la educación todavía sigue siendo un hándicap, ¿no? para poder alcanzar, digamos, mejoras sociales o laborales, porque sigue siendo un barrio también popular donde las necesidades que tienen las familias es las de empezar a trabajar lo antes posible y llevar dinero a casa, ¿no? Vine a parar aquí porque mi padre, que es de Charco del Pino también, en su momento compró, cuando San Isidro pues era solares y poco más, ¿no? Compró un solar pensando que en el futuro pues podía sacar algo de ahí y bueno, pues hizo un edificio pensando en sus hijos y al final mis 2 hermanos y yo hemos acabado aquí viviendo. Entonces yo aprobé las oposiciones en 2019 y pues conocí este centro que sabía que tenía un proyecto muy bonito, un proyecto mirando por el alumnado, por las carencias que la sociedad puede llegar a tener, porque como estamos hablando, pues es complejo, ¿no? Es una población grande, gente que viene de muchos lugares y la verdad que me pareció un proyecto bonito y ahí me he quedado y aquí me voy a quedar un tiempo más. Y la verdad que yo me siento muy a gusto trabajando, como decía Violeta, ellas han vivido épocas de cambio. Yo he recogido quizá los frutos que ustedes y sus compañeros han trabajado, ¿no? el trabajo de todas estas personas que han estado antes. Y la verdad que es un centro en el que hay una muy buena convivencia entre el alumnado, como decía Violeta antes, las familias, la verdad no tengo nada que decir. Sí que es verdad que se nota que
que a veces nos falta un poquito de participación, pero sabemos que la sociedad que tenemos aquí pues tiene situaciones complicadas, trabajan mucho, muchos trabajan en el turismo y bueno, pues para eso también estamos nosotros con nuestro proyecto intentando echar una mano ahí en lo que podamos. Qué bonito hablar de lo nuestro, ¿verdad? Qué bonito hablar de nuestro pueblo, ver nuestras fotos ahí reflejadas, participar, ver a nuestros padres, ver a todo, muchos recuerdos, todo ¿no? lo que hemos vivido. Y qué bonito también que participe el presente y el futuro de este pueblo también, que lo tenemos en los herederos de la enseñanza que tanto ustedes han sembrado, pero hay gente recogiendo ya de todos ustedes lo que ustedes han sembrado. Espero que lo hayan sabido valorar. Está hecho con mucha humildad, ¿verdad? Así es, Está mucho esfuerzo hecho y trabajo, ¿no? Como es San Isidro y ha sido siempre un pueblo de trabajadores, humilde, pero que tiene su historia que hay que poner en valor. Entonces, con esa humildad creo que está hecho. Esperamos que les haya gustado. Está hecho con todo nuestro cariño, en homenaje a todos los que estamos aquí, a los que ya no están entre nosotros, que nos han enseñado tantas cosas. Y nada, lo mismo que les dije antes, ahora un poco más tranquila. Espero que los venideros sigan tirando por aquí, es buen camino. Esta colaboración entre colegio, comisión, ayuntamiento, sigamos por ahí, por favor. Les pido a unas partes y a otras que sigamos por ahí, que luchemos por esto, nos dejemos de boberías, de críticas, de envidias y luchemos por lo nuestro, por nuestro pueblo de San Isidro, que tanto nos ha dado a todos. Así es, pues mucha añoranza, muchos recuerdos y sobre todo gratitud. Gratitud con todos los que han participado en este trabajo y por eso les vamos a pedir, o los vamos a ir nombrando, para que suban aquí al escenario. Y cada uno, perdón. Sí, para que suban al escenario y bueno, esa foto de familia y ese reconocimiento que la Comisión de Fiestas le quiere hacer con un pequeño detalle. Y lo último que quiero decir, bueno, de momento, a lo mejor luego me arranco por otra cosa, no lo sé, pero de momento lo que quiero decir, lo que dije antes, no somos investigadores, no somos profesionales de este tema, solo somos vecinos y vecinas de San Isidro que nos hemos puesto a hablar de lo nuestro. Nada más, por favor, solo eso. Gracias a todos. Pues van nombrando a doña Nelly, a Julia, Juan Ramón, Maruca, la de la Casa al Conde, José Pedro. Familia, hijos. José Pedro, ¿tú subes o no? Macrina. No, hombre. Las dos hermanas, Maite. Las dos hermanas de José Pedro, Macrina en representación del ala. Sí. Maite.
En honor a sus padres también. Matilde María, por favor. Maite. Maite. Carmen Luisa. Carmen Luisa. Aunque seas de Charcolpino, sube para arriba. Elías Magallanes Qué bonitos también. testimonios, no sé si están de acuerdo conmigo, pero qué bonito el testimonio de todos los que han hecho posible y nos han ayudado a todos en la enseñanza. Yo este año no voy a correr como una loca con los San Isidros de un lado para otro, ya se los comunico. Entonces, vamos nos ponemos por aquí poco a todos, poco. nos ponemos por aquí, que no nos desplacemos mucho. Eso está precioso. Muy bonito. Pues esto es gracias, Y bueno, esto es también gracias a los ustedes. miembros de la corporación, si quieren Te la salir en la pegaste. foto, también suban Te y la así tenemos pegaste. la foto de familia. Matilde. Entre todos. Muy bien, bonito. A ver, Vamos no se me ubicándonos, queden aquí en la esquina. entregando los obsequios. A ver, se me colocan ahí en filita, como decía Juan García Pérez, el número 1. Aquí. Maite. ¿Ya tienen todo? Maruca, por favor, la Casa del Conde. Esto es un orgullo. Una persona que acaba de cumplir 90 años, por favor. Maruca, gracias. Gracias por tu testimonio, gracias por tantas cosas que has hecho por San Isidro. Mira, la y ropa gracias. que yo llevé, no me dijeron lo que iba a ver en la Casa del Conde, malcriada. Ah, la ropa que llevó el día que la grabamos, dice. Que no fue preparada, dice. Gracias, Maruca. Este San Isidro y Santa María la Cabeza es para ti. Aquí. ¿Quién? Ah, ¿cómo no? Otro San Isidro. Venga, vamos a buscar uno. Gracias, Naira. Vamos a buscar otro para la niña. A ver, tenemos otra representante familiar aquí. Muy bien. No sé, gracias a todos. Y gracias a todos por asistir esta noche. Seguir luchando. Cállese un momento, José Pedro. Seguir luchando por este tema. Y gracias a todos por lo que han hecho por nuestro pueblo y por San Isidro. Gracias a todos y cada uno de los que están aquí y los que ya no están. Ya no están el año que viene. Vale. Y vuelvo a repetir, mi mano tendida, aunque yo no estaré el año que viene, mi mano tendida a la comisión entrante para ayudarles en lo que haga falta, ¿vale? Y mis respetos a los salientes. Gracias a todos.